Quiero que te quedes con esto desde el primer segundo, porque lo que estoy a punto de compartirte hoy no es lo que la mayoría de mujeres espera escuchar cuando buscan cómo despertar el deseo en un hombre, y precisamente por eso va a transformar algo en ti que ningún consejo superficial ha podido tocar hasta ahora. Hace algunas semanas, una mujer llegó a mi consulta. Se llamaba Valentina, tenía 42 años. Era hermosa, inteligente, exitosa en su carrera, y me dijo algo que me partió el corazón con una honestidad brutal. Nilda, siento que hago todo lo que se supone que debo hacer, me cuido, lo escucho, soy cariñosa, soy atenta, pero siento que él ya no me mira como antes y ya no sé qué más hacer. Y mientras ella hablaba, yo la observaba, y lo que vi no fue a una mujer que necesitara aprender más técnicas ni más estrategias para seducir a su pareja. Lo que vi fue a una mujer que había perdido algo mucho más profundo y mucho más valioso que cualquier técnica de seducción. Se había perdido a sí misma. Y aquí está la paradoja que muy pocas personas te van a decir con esta claridad. El mayor afrodisíaco que existe para la mente masculina no es la ropa que usas, ni el perfume que llevas, ni siquiera cómo te mueves o lo que dices. El mayor afrodisíaco que existe, el que literalmente activa circuitos neurológicos ancestrales en el cerebro de un hombre, es la presencia de una mujer que vive desde su propio centro, que no te necesita para completarse, que tiene una vida interior tan rica y tan encendida que simplemente estar cerca de ella se convierte en algo irresistible. Soy Nilda Chiaraviglio, coach de desarrollo personal y sexualidad consciente, y hoy vamos a ir muy profundo juntas, porque este video no es sobre cómo manipular o seducir artificialmente. Este video es sobre cómo despertar en ti algo que quizás ha estado dormido durante años, algo que cuando vuelve a encenderse no solo transforma la dinámica con tu pareja, sino que transforma completamente la manera en que te experimentas a ti misma en todos los aspectos de tu vida. Quédate conmigo porque esto se va a poner realmente interesante. Primero, necesito que entiendas algo fundamental sobre la psicología del deseo masculino. Y cuando digo psicología no me refiero a teorías abstractas, me refiero a cómo funciona realmente el cerebro de un hombre cuando siente deseo genuino hacia una mujer, porque hay una diferencia enorme, casi abismal, entre el deseo que se genera por una estrategia de seducción externa y el deseo que se genera de manera orgánica, visceral y profunda, cuando un hombre está frente a una mujer que irradia algo que él no puede nombrar, pero que siente hasta los huesos. La neurociencia de las relaciones, y en particular los estudios sobre la dopamina y el circuito de recompensa cerebral, nos enseñan algo fascinante. El deseo intenso no se activa, principalmente por la certeza y plixón, la disponibilidad, sino por algo que los científicos llaman incertidumbre óptima, que es ese espacio entre lo que está presente y lo que aún se está descubriendo. Esto no significa que tengas que jugar juegos ni crear distancia artificial. Significa algo mucho más hermoso y más real. Significa que una mujer que tiene su propio mundo interior, sus propias pasiones, sus propias metas, sus propias alegrías independientes de la relación, crea naturalmente ese espacio de misterio genuino que mantiene vivo el deseo de un hombre a lo largo del tiempo. Porque cuando una mujer se vuelve completamente predecible,
cuando su estado emocional depende totalmente del hombre, cuando su atención orbita únicamente alrededor de él, el cerebro masculino, que está configurado biológicamente para cazar, para descubrir, para conquistar, simplemente deja de activar ese circuito de búsqueda con la misma intensidad. No porque el hombre sea malo o no la ame, sino porque neurológicamente la novedad y la profundidad por descubrir son los combustibles del deseo sostenido. Ahora bien, aquí viene lo que quiero que realmente integres. Y presta mucha atención porque esto cambia todo. El problema de la mayoría de mujeres no es que no sean suficientemente deseables. El problema es que han sido educadas, condicionadas y moldeadas socialmente para ser el centro de atención y al mismo tiempo borrarse a sí mismas para ser deseadas. Piénsalo un momento. Desde pequeñas nos enseñaron que ser buenas, amables, disponibles, comprensivas y sacrificadas era la manera de ganarnos el amor. Nos enseñaron a ajustarnos, a adaptarnos, a no tener demasiados deseos propios para no incomodar, a no ocupar demasiado espacio para no ser percibidas como difíciles. Y lo que nadie nos dijo, lo que nadie les dijo a nuestras madres ni a nuestras abuelas, es que precisamente esa erosión del yo propio, esa tendencia a desaparecer en la relación, es lo que apaga el deseo de manera silenciosa e inexorable. Una clienta mía, la llamaré Sofía, me dijo hace tiempo algo que nunca olvidé. Nilda, me di cuenta de que llevaba 3 años diciéndole a mi pareja que me gustaba todo lo que a él le gustaba porque quería que estuviera contento. Y un día me pregunté qué me gustaba a mí y no supe responder. Esa pérdida de sí misma, esa dilución de la identidad propia dentro de la relación, es exactamente lo que quiero que empecemos a revertir hoy. Entonces, ¿cuál es ese truco femenino del que hablo en el título? Porque sé que estás esperando escucharlo y te lo mereces con toda la profundidad que tiene. No es un truco en el sentido superficial de la palabra, no es una técnica de mirada, ni una frase mágica, ni una postura corporal específica, aunque todo eso tiene su lugar y lo vamos a hablar. El truco, la clave real, el arte que enloquece genuinamente el deseo masculino de una manera que no se apaga con el tiempo, sino que crece y se profundiza, es lo que yo llamo presencia magnética femenina. Y esta presencia tiene componentes muy concretos que quiero desarrollar contigo paso a paso, con ejemplos, con herramientas, con ejercicios que puedes empezar a practicar desde hoy. La presencia magnética femenina es la combinación de 4 elementos que cuando se integran en una mujer crean un campo energético y psicológico que resulta irresistible para la mente y el corazón masculino. El primero es la plenitud interior autónoma, el segundo es la seguridad sexual encarnada, el tercero es la apertura emocional con límites y el cuarto es el misterio vivo. Vamos con cada uno porque cada uno tiene una profundidad enorme. La plenitud interior autónoma es exactamente lo que su nombre sugiere. Es el estado en el que una mujer está llena desde adentro, no porque la relación la llene, no porque el hombre la valide, no porque los hijos o el trabajo o los logros externos la llenen, sino porque ella ha construido una relación consigo misma tan sólida, tan nutritiva, tan satisfactoria, que llega a la relación desde la abundancia y no desde la carencia. Y aquí hay algo que quiero que sientas, no solo que lo entiendas intelectualmente, sino que lo sientas en el cuerpo. Hay una diferencia vibratoria casi palpable entre una mujer que viene
a una relación pidiendo ser llenada y una mujer que viene a una relación ofreciendo su abundancia. El hombre que está al lado de la primera siente, sin poder articularlo bien, una presión, una demanda, una expectativa que con el tiempo se vuelve agotadora. El hombre que está al lado de la segunda siente una atracción que no puede explicar del todo, una sensación de que estar con ella lo eleva, lo expande, lo hace mejor, y eso se convierte en un poderoso motor de deseo y de compromiso. La investigadora Helen Fisher, cuya obra sobre la neuroquímica del amor y el deseo ha cambiado la manera en que entendemos las relaciones, identificó que los hombres reportan mayor deseo y mayor compromiso emocional hacia mujeres que perciben como autosuficientes emocionalmente, no en el sentido de frías o inaccesibles, sino en el sentido de completas, de que tienen una fuente interna de bienestar que no depende exclusivamente de la relación. ¿Y por qué funciona esto a nivel neurológico? Porque el cerebro masculino interpreta la dependencia emocional excesiva como una señal de alto costo y alta demanda de recursos, y en cambio interpreta la autosuficiencia emocional como un indicador de salud psicológica, de fortaleza interior y de riqueza de carácter, todas cosas que el cerebro evolutivo masculino asocia con una compañera de vida de alto valor. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerte, y quiero que la tomes en serio, es esta. Si mañana tu pareja o el hombre que te interesa desapareciera de tu vida seguiría siendo rica, interesante y significativa. No estoy preguntando si serías feliz de inmediato, porque el duelo es real y el amor es real. Estoy preguntando si hay algo más allá de la relación que te da alegría, propósito y satisfacción. Si la respuesta honesta a esa pregunta te incomoda, no te juzgues. Esa incomodidad es información valiosa y es el punto de partida de todo lo que vamos a hacer juntas hoy. Muchas mujeres que llegan a mis talleres y sesiones me confiesan que en algún punto de su vida, generalmente después de los 35, sienten que se han ido diluyendo en sus roles, en sus relaciones, en sus responsabilidades, y que han perdido contacto con esa mujer que tenía sueños propios, pasiones propias, una manera única de experimentar el placer y la alegría. Y lo primero que hacemos juntas es exactamente eso, recuperar el hilo que las conecta con su propio centro. Una herramienta concreta para empezar a construir esta plenitud interior autónoma es lo que yo llamo el mapa de mi propio placer. Y no hablo solo del placer sexual, hablo del placer en su sentido más amplio. ¿Qué actividades te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué tipo de conversaciones te hacen sentir más viva? ¿Qué tipo de ambientes, de texturas, de sabores, de música conectan con lo más profundo de quién eres? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te daba alegría, sin que fuera para nadie más? Esta semana, como primer ejercicio, quiero que hagas una lista de 5 cosas que genuinamente te dan placer y alegría, que no dependan de nadie más para existir, y que elijas al menos una para practicarla esta semana de manera consciente e intencional. Esto no es egoísmo, aunque te hayan enseñado que lo es. Esto es el fundamento de todo lo que vamos a construir. Ahora vamos al segundo elemento de la presencia magnética femenina, y este es quizás el más poderoso y al mismo tiempo el más silenciado, la seguridad sexual encarnada. Quiero ser muy clara desde el principio sobre lo que esto significa y sobre lo que no significa, porque hay mucha confusión en torno a este tema.
La seguridad sexual encarnada no tiene nada que ver con la ropa que usas, ni con tu tamaño de cuerpo, ni con tus medidas, ni con cuánta experiencia sexual tengas, ni con que hayas resuelto todos tus traumas o inseguridades, porque seamos honestas, prácticamente ninguna mujer en nuestra cultura ha llegado a la adultez sin alguna capa de vergüenza, condicionamiento o herida en torno a su cuerpo y su sexualidad. La seguridad sexual encarnada es algo completamente diferente. Es la capacidad de habitarte a ti misma, de estar presente en tu cuerpo, de conocer tu propio placer y de no tener vergüenza de existir como ser sexuado en el mundo. Es la diferencia entre una mujer que está en el acto sexual pensando en cómo se ve desde afuera, analizando si su pareja está satisfecha, preguntándose si su cuerpo es lo suficientemente perfecto, y una mujer que está completamente presente en su propio placer, que siente y que permite sentir, que está en su cuerpo y no observándolo desde fuera. Y esto tiene un impacto devastadoramente poderoso sobre el deseo masculino. Y te voy a explicar exactamente por qué. Desde la neurociencia, cuando una mujer está completamente presente en su propio cuerpo y en su propio placer, su sistema nervioso produce una cascada hormonal que incluye oxitocina, dopamina y norepinefrina. Y este estado fisiológico es perceptible para el sistema nervioso de su pareja a través de señales no verbales muy sutiles pero extremadamente poderosas. El tono muscular cambia, la respiración cambia, la calidad de la mirada cambia, los movimientos del cuerpo se vuelven más fluidos y más genuinos. Y todo esto llega al cerebro de su pareja como una señal de alta intensidad que activa el circuito del deseo de manera inmediata y profunda. Los estudios de neuroimagen han mostrado que el cerebro masculino es extraordinariamente sensible a las señales de arousal genuino en la pareja y que estas señales activan el sistema de recompensa con mucha mayor intensidad que cualquier estímulo visual estático. Dicho de manera simple, un hombre desea más a una mujer que claramente está presente en su propio placer que a una mujer que parece estar actuando para él. La autenticidad corporal es el afrodisíaco más poderoso que existe. Pero entonces, ¿cómo se construye esta seguridad sexual encarnada si viene de años de condicionamiento que te ha enseñado que tu cuerpo no es suficiente, que el placer es peligroso, que la sexualidad femenina debe estar al servicio del otro y no de una misma? Te cuento algo que compartió conmigo Mariana, una clienta de 47 años, madre de 3 hijos, casada hace 21 años, que llegó a mi consulta diciendo que llevaba años sin sentir nada durante el sexo, que era como estar en automático, como si su cuerpo fuera un objeto que participaba en algo que no le pertenecía del todo. Lo que descubrimos juntas en nuestro trabajo fue que Mariana había aprendido desde muy joven que su placer era secundario, que lo importante era que el otro estuviera satisfecho, y había construido tal disociación de su propio cuerpo que literalmente había perdido el acceso a su propio deseo. El proceso de reconexión que hicimos fue gradual y profundo, y lo que más me impactó fue que a medida que ella fue recuperando el acceso a su propia sensorialidad y a su propio placer, sin que hiciera nada diferente externamente, sin que cambiara ninguna técnica ni estrategia, su marido comenzó a desearla con una intensidad que hacía años no sentía, porque él estaba respondiendo a algo real,
a algo que ella irradiaba desde adentro. Un ejercicio concreto para comenzar a desarrollar esta seguridad sexual encarnada es lo que yo llamo el ritual del regreso al cuerpo. Y es muy sencillo, pero requiere consistencia. Durante 10 minutos al día, idealmente por la mañana o por la noche, ponte en un lugar donde estés sola y tranquila y simplemente pon tu atención de manera suave y curiosa en las sensaciones de tu cuerpo. La temperatura de tu piel, el peso de tus manos, el movimiento de tu respiración, la textura de la ropa contra tu cuerpo. No busques nada especial. No intentes sentir nada en particular. Simplemente practica el arte de estar presente en tu experiencia corporal sin juzgarla. Esto, que suena muy simple, es profundamente revolucionario para mujeres que han pasado años o décadas viviendo principalmente desde la cabeza hacia arriba, pensando, analizando, gestionando, y han dejado de tener acceso real a la sabiduría de su cuerpo. Con el tiempo, esta práctica expande tu capacidad de presencia en todos los contextos, incluido el íntimo, y crea ese estado de enraizamiento corporal que irradia hacia afuera, de maneras que el deseo masculino detecta de manera instintiva e inmediata. Y aquí quiero que nos detengamos un momento porque hay algo que necesita ser dicho con mucha claridad y mucha honestidad. La seguridad sexual encarnada también incluye conocer tu propio placer. Y sé que esto puede generar incomodidad en algunas de ustedes dependiendo de sus historias personales y sus contextos culturales, pero necesito decirlo porque es parte fundamental de la verdad que comparto en este espacio. Una mujer que conoce su propio placer, que sabe qué la excita, qué la satisface, qué la conecta con su sensualidad más profunda, es infinitamente más segura en la intimidad y esa seguridad se traduce en una presencia que literalmente transforma la experiencia sexual para ambos. No necesitas ser perfecta, no necesitas haberlo resuelto todo, solo necesitas empezar a hacerte las preguntas que quizás nunca nadie te animó a hacerte. ¿Qué me produce placer genuinamente? ¿Qué tipo de contacto me conecta? ¿Qué condiciones necesito para sentirme realmente presente y abierta en la intimidad? Estas preguntas son el comienzo de un camino que transforma no solo tu vida sexual, sino toda tu relación con tu propio poder femenino. Pasemos ahora al tercer elemento, que es la apertura emocional con límites. Y este es uno de los que más confusión genera, porque en nuestra cultura hemos tendido a creer que apertura emocional y límites son opuestos, que si tienes límites eres fría o distante y que si eres abierta emocionalmente eres vulnerable o débil. Esta es una de las falsas dicotomías más dañinas que existen en el campo de las relaciones. Y quiero deshacerla completamente hoy. La apertura emocional con límites es la combinación que crea exactamente el tipo de intimidad que el deseo masculino más profundo busca sin siempre poder articularlo. La combinación de calidez genuina con solidez interior, de presencia amorosa con claridad sobre quién eres y qué necesitas, de capacidad de conexión con una identidad que no se disuelve en la del otro. Los estudios sobre apego seguro en adultos, basados en el trabajo pionero de John Bowlby y desarrollados por investigadores como Sue Johnson y Stan Tatkin, muestran consistentemente que las relaciones de mayor satisfacción y mayor deseo sostenido son aquellas en las que ambos miembros pueden ser vulnerables y al mismo tiempo seguros, abiertos y al mismo tiempo con una identidad clara
Y lo que resulta especialmente interesante para nuestra conversación de hoy es que los hombres con estilos de apego más seguros o con aspiraciones hacia relaciones más profundas reportan una atracción significativamente mayor hacia mujeres, que combinan estas dos cualidades. Ahora bien, ¿qué significa esto en la práctica cotidiana de una relación? Significa que puedes decir, me siento triste, cuando no tenemos tiempo de calidad sin convertirlo en un drama ni en una demanda que lo abrume. Significa que puedes expresar tu placer genuinamente sin preocuparte de si es demasiado o muy poco. Significa que puedes decir que no a algo que no quieres sin disculparte ni sobreexplicarte. Significa que puedes tener una opinión diferente a la de él y expresarla con calma y con seguridad. Significa que puedes mostrar tus emociones sin ser gobernada por ellas. Una clienta llamada Renata llegó a mí con un problema que muchas de ustedes van a reconocer. Ella describía que con su pareja tenía un patrón muy claro. Cuando él se distanciaba, ella se acercaba más, lo buscaba más, se volvía más ansiosa y más necesitada de su atención, y eso lo alejaba más, y el ciclo se retroalimentaba hasta crear una dinámica de perseguidor y perseguido que hacía años que drenaba la vitalidad de la relación. Este es el clásico patrón de ansiedad de apego que muchas mujeres desarrollan, especialmente después de haber vivido relaciones o momentos de abandono real o percibido en la infancia o en relaciones anteriores. Y lo que trabajamos con Renata, el punto de inflexión real, no fue cómo actuar de manera diferente con él, sino cómo regularse a sí misma emocionalmente para que cuando él se distanciara, ella pudiera mantenerse en su propio centro sin activarse en ese patrón de búsqueda ansiosa. Porque la paradoja del apego ansioso es exactamente esa, la búsqueda de proximidad en momentos de distancia activa en el otro, especialmente si tiene rasgos de apego evitativo, el impulso contrario, el impulso de alejarse más. Y cuando Renata aprendió a quedarse en su propio centro, a cuidarse a sí misma en esos momentos, a confiar en que la distancia temporal no significaba abandono definitivo, algo muy interesante ocurrió. Él empezó a acercarse de manera espontánea. El tercer elemento, la apertura emocional con límites, requiere entonces un trabajo de desarrollo de la inteligencia emocional que tiene dos caras. Por un lado, la capacidad de sentir y expresar tus emociones de manera auténtica y sin miedo. Y por otro lado, la capacidad de regular esas emociones para que no te arrastren y no arrastren la relación. Y aquí hay un ejercicio muy concreto que enseño en mis talleres y que quiero compartir contigo. La próxima vez que sientas una emoción intensa en el contexto de tu relación, antes de actuar desde esa emoción o de reprimirla, date 5 minutos para hacer lo que yo llamo la triada de la presencia emocional. Primero, nómbrate la emoción con precisión. No solo estoy mal, sino estoy sintiendo miedo de no ser suficiente o estoy sintiendo soledad y necesidad de conexión. Segundo, localiza esa emoción en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes físicamente? ¿En el pecho, en la garganta, en el estómago? Y tercero, respira hacia ese lugar de tu cuerpo 3 veces sin intentar cambiar nada, solo creando espacio para esa emoción. Este proceso de solo 5 minutos literalmente activa el córtex prefrontal, la parte del cerebro responsable de la respuesta reflexiva, y desactiva la amígdala, la parte del cerebro responsable de la reacción impulsiva. Y cuando actúas desde ese estado más regulado y más centrado,
la calidad de la comunicación con tu pareja cambia de manera radical y el espacio de intimidad emocional que se crea es exactamente el que alimenta el deseo a largo plazo. Los límites, que son la otra cara de este elemento, no son muros, ni frialdad, ni castigos. Son la expresión de tu amor propio y de la claridad sobre quién eres y qué necesitas. Y aquí quiero ser muy directa contigo porque muchas mujeres confunden tener límites con ser difícil o poco amorosa. Y eso es una confusión que les cuesta carísimo. Un límite real establecido desde el amor propio y no desde el miedo o el resentimiento, en realidad crea más atracción y más respeto, no menos. Cuando un hombre siente que puedes decir que no con calma